el descenso. Que se pudra este lugar y todos esos bastardos. La marca en su mejilla era otra más que agregar a la colección, de seguro tardaría días en desaparecer y hasta entonces se vería forzada a usar ese abrigo con capucha para ocultarla y así, no despertar nuevamente la ira del idiota que se suponía debía cuidarlos. Lupa se refregó el rostro para borrar las lágrimas y mucosidad que le empapaban la cara y dar así una impresión menos patética. Cogió su mochila y escaló el cierre hasta toparse con el árbol desde el que podría descender y en cuanto plantó los pies sobre la acera corrió tan lejos como pudo, lejos del orfanato, lejos de los gritos, los golpes, los tirones de pelo, los insultos, lejos de todos los que la habían lastimado. Corrió hasta que estuvo segura que nadie más la buscaría, corrió lejos y tomó un autobús sin conocer del todo su destino, hasta que llegó a un lugar llamado Royal Oaks. Allí, logró hacer algo de dinero vendiendo favores a pervertidos locales y asaltando borrachos que encontraba de noche. Tenía el sueño de ser una dibujante y estaba segura de que un día lo lograría, pero hasta entonces, tendría que renunciar a su dignidad y usar toda su astucia para no volver a ese lugar. Tendría que hacer cosas abominables con tal de sobrevivir, mas, estaba lista para ello, lo estuvo desde el primer momento en que se dio cuenta de que nadie más trataría de ayudarla. Todo eso cambió el día en que se topó con aquel extraño sujeto que al verla robando la billetera de un borracho no trató de detenerla, en lugar de eso, sacudió la cabeza apenado y no la perdió de vista hasta que abandonó el callejón, sin decir una palabra, sin siquiera hacer un intento por interponerse, tan solo se quedó allí y le sonrió antes de despedirse. Al volver a las afueras de aquel trozo negro de ciudad, sintió como no había sentido en mucho tiempo que sus ojos se humedecían por la vergüenza y su resolución por sobrevivir a como de lugar flaqueó. Quería gritarle, decirle que no tenía derecho alguno a sentir compasión por ella, que nadie nunca la había ayudado y que no necesitaba que un extraño la juzgase siendo que no la conocía. Desde ese momento, se prometió a sí misma que si lo veía de nuevo, le demostraría lo equivocado que estaba. Al mostrar compasión por otra persona, le daría una lección que jamás olvidaría, y vaya que intentó hacer eso. Por el curso de semanas buscó incansable la manera de demostrarle que no era tan bueno como quería aparentar al descubrir que usaban las mismas rutas. El problema con todo eso es que después de burlarse de él, de insultarlo, de menospreciar su preocupación y su ayuda, terminaba sintiéndose peor de lo que se sentía en un principio. De forma paulatina ese bastardo se las había arreglado para entrometerse en su vida y ella, a falta de excusas, se lo permitía. Incluso si de vez en cuando caía en los viejos hábitos y acababa por darle otro largo listado de sus muchos defectos, incluso si no se atrevía del todo a abandonar la vida solitaria que llevaba después de huir del orfanato y encontrarse con Lincoln Marielow, el muy tonto había permitido que ella entrase en su vida sin siquiera cuestionarlo. Desde ese día, el día en que vio a Ron y Ann marcharse de su departamento, supuso que algo malo ocurría y tal como esperaba, estaba en lo correcto. Fue la primera vez que lo vio actuar de manera diferente. El hombre compuesto y afable cuya paciencia solía probar había desaparecido, en su lugar, se hallaba alguien al borde de un abismo. De haber sido cualquier otro, Lupa no hubiese tenido inconvenientes en capitalizar el fracaso de alguien más, pues eso era lo que hacía para sobrevivir, aprovechar las oportunidades que llegaban hasta ella, sin importar el precio que tuviese que pagar por ello, pero en el caso de Lincoln sencillamente no sentía el mismo rencor que sentía por otros, pues Lincoln era especial, y el día que lo derrotase debía de ser también especial, no contaría si era a causa de otra mujer. Apenas alcanzó a escuchar parte de la discusión, algo sobre una tal perra paliducha vestida de negro y el enfermo que se la tiraba, siendo el nombre del enfermo Lincoln Marielow. Lupa encontró todo el asunto muy cómico, esa morena de verdad que estaba ardida en contra de Lincoln y la tal Lucky, tanto que no dudaba en insultarla en inglés y en español de forma muy colorida. Lamentablemente su diversión duró poco al ver como una figurilla de porcelana salía volando por la puerta para luego impactar a Lincoln en la cabeza. Lupa se alegraba de no estar en sus zapatos. No se atrevió a entrar hasta que se cercioró que Ron y Ann había subido a un taxi, solo entonces cruzó el portal del edificio y encontró a Lincoln sentado en las escaleras, completamente acabado, algo similar a una sonrisa asomó en sus labios, mas, no podía disfrutar del todo de la miseria de Lincoln, y al final terminaron pasando el día juntos, el primero de muchos en que él la llevaba a comer o simplemente charlaba con ella, el primero de muchos en que se encontraban bajo los faroles camino a casa para hacerse compañía el uno al otro.
Y ahora que parecía que todo terminaría, lo hallaba nuevamente en el mismo callejón, la presión sobre su cuello había desaparecido al igual que el nauseabundo aliento de ese asqueroso proxeneta que yacía boca abajo sobre el asfalto, desangrándose lentamente. No tuvo conciencia de lo que sucedía hasta llegar a su casa y caer sobre su cama, arrastrando a Lincoln sobre ella, fundiendo sus labios al punto en que el dolor dejó de importarle. La imagen del lúgubre callejón fue barrida por la imagen de Lincoln respirando agitadamente, prometiendo que nadie, nunca volvería a hacerle daño. Se habían besado en ese lugar que era el pasaje entre sus realidades y ahora, no había marcha atrás. Lincoln la había dejado para ir a la tienda mientras que ella organizaba sus cosas, había tenido una mañana muy ocupada moviendo todo lo que tenía a lo que se suponía sería su nuevo hogar, pero conforme pasaban las horas más comenzaba a gustarle la idea. En un punto, cuando ya todo encontró su lugar se puso a caminar por su sala, allí encontró varios retratos familiares y en especial uno que le llamó la atención. Lo reconoció al instante entre sus hermanas, no solo por el hecho de que fuese el único niño presente, sino por su peculiar cabello blanco con esa lengüeta que parecía no desaparecer. Imaginó por un instante lo que hubiese sido conocerlo a esa edad y se preguntó lo diferente que hubiese sido su vida de ser ese el caso. A diferencia de Lincoln, Lupa no tenía fotografías suyas en las que estuviese sonriendo, ni un retrato familiar ni nada por el estilo. Solo algunas imágenes grises retrataban su infancia en el orfanato y de ellas, ella apenas conservaba un par. Recordar su vida en ese lugar solía ponerla de mal humor. Había pasado casi toda su vida allí, cuando Lincoln le preguntó la primera vez cómo había sido no supo qué responder, en realidad, no creía que existiese un punto de comparación. Sabía que los padres de Lincoln lo habían criado a él y a sus hermanas en una casa de los suburbios con muchas mascotas y una van familiar que se descomponía todo el tiempo. La idea de por sí le parecía extraña, una familia tan numerosa cuyos integrantes eran totalmente diferentes los unos de los otros. Claro, Lupa había vivido en un lugar rodeada de otros niños, pero ni en sus más locas fantasías hubiese imaginado algo como la familia Loud, casi parecía el argumento de una caricatura. Lupa no contestó ese día ni el siguiente, de hecho, pasaron semanas para que le diese una idea de lo que había sido su vida hasta ese entonces, con tal de que pudiese comprender que la había impulsado a huir del orfanato. La verdad es que tenía mucho que decir. Terminó por contarle a Lincoln un resumen de su historia, desde que tuvo conciencia para saber que ya la habían devuelto un par de veces siendo una infante hasta los fallidos intentos por incorporarla a una que otra familia. De un modo u otro siempre regresaba al orfanato y a decir verdad, en un punto comenzó a acostumbrarse, al darse cuenta de que ella no era la única, que muchos otros tampoco tenían la esperanza de hallar una familia. Esa era la rutina de una niña rechazada, básicamente, esperar el día en que cumpliese la mayoría de edad y seguir por su cuenta. Tomó el retrato familiar y lo cargó con ella de vuelta a la habitación de Lincoln, allí, se recostó sobre su cama sin perder de vista los rostros alegres de la familia Loud. Como muchas otras veces, se sintió acongojada al ver la familia de alguien más antes de que su férrea resignación forjada por el rechazo la rescatase de la tristeza que la perseguía. Era una realidad miserable, algunas parejas veían en los huérfanos verdaderas mascotas de las que se aburrían y que desechaban, otros creían que eran meros accesorios y no estaban dispuestos a lidiar con la mala actitud de alguien que según ellos debería estar agradecida de haber sido escogida. Los peores en cambio no quisieron regresarla, ella huyó de ellos, estuvo esa pareja que me dejaba con un niñero que trató de propasarse conmigo, resulta que iba a ser mi tío, y las lesbianas que estuvieron a punto de matarme de hambre. Después de eso decidí que no necesitaba una familia. Lincoln se quedó observándola en silencio en esa ocasión y Lupa tuvo la rara sensación de que, de poder hacerlo, haría pagar a todas y cada una de las personas que habían jugado con sus emociones. No fue tan malo, había insistido, al final me fui para evitar otra decepción y las cosas salieron bien, ¿no te parece? Recordaba todo ese incidente con algo de vergüenza, porque no solía dejar que la percepción de otros la afectase, le gustaba ser independiente, le gustaba mucho regirse por lo que creía y vivir a su modo, más, en ese instante tuvo el súbito impulso de trepar en los brazos de Lincoln y acurrucarse en su regazo, obviamente no lo hizo pero, ese día había sido diferente, ese día todo cambió entre ellos. Recordó estar entre sus brazos a varios centímetros por sobre el suelo, recogida contra su pecho en medio de la multitud. ¿Qué crees que haces?, le preguntó con voz temblorosa. Lincoln, que como había aprendido no solía demostrar lo que sentía, la observaba como si fuese la persona más hermosa sobre la faz de la tierra, sintió sus mejillas arder y su pulso acelerarse.
Algo en él la derretía por completo. Quizás fue entonces que se enamoró del bobo de Lincoln Road, pues nunca antes alguien la había mirado de esa manera, nunca antes le habían demostrado que era valiosa para otra persona. Lincoln, lo siento, no sé qué me ocurrió. Ven aquí. ¿Había sido ese su primer beso? Ese día le obsequió un beso en la mejilla antes de ir de regreso a su departamento, no sin antes recordarle que sería la primera y última vez y que no se preocupara por ella, que sabía cuidar de sí misma. Tocó sus labios y sintió aquel mismo influjo de adrenalina de la noche anterior, con el callejón desierto salvo por ellos dos y la realización de que no podrían volver a lo que eran antes. Dos desconocidos que se tenían simpatía y que compartían algunos minutos del día bajo los faroles que conducían a sus hogares, dos desconocidos unidos por absolutamente nada que